Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hagamos una oración juntos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti en este momento, Señor, primero dándote gracias porque reconocemos tu grandeza, reconocemos tus maravillas, tu misericordia y tu gracia que nos tiene hoy aquí, Dios mío, en pie. Gracias por esa presencia que predomina, Señor, en medio nuestro. Sin esa presencia de tu Espíritu no podríamos hacer nada, Señor. Contamos con esa asistencia tuya en cada evento, en cada aspecto de nuestras vidas y de nuestros ministerios, Padre. Háblanos en esta noche, envía una palabra que nos edifique, que nos conforte, que nos aliente, oh Dios, y que también nos llame, Señor, a servirte en una forma más intensa, oh Dios, más eficaz y más poderosa. Gracias, Señor, porque contamos con tu ayuda, sin la cual nada podemos hacer. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar esta bendita palabra sobre el último encargo del gran líder por excelencia, el gran apóstol Pablo. Un hombre que todos sabemos no escatimó esfuerzos ni recursos para hacer la obra de Dios y cumplir con el llamado que el Señor le hizo. Unos 30 años sirvió al Señor este apóstol, comenzando desde allá bajito, para luego ser promovido por Dios mismo y con anuencia también de los apóstoles del Señor, los otros, los 12, para que fuera el apóstol a los gentiles. Y en eso cumplió en una forma mayúscula. Fue un hombre que cumplió. Lo que él está hablando aquí, llamando a Timoteo a su vez, es algo que ya él también había cumplido. Es muy importante este pasaje porque es el último capítulo y las últimas palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Después de estas palabras sería ejecutado como él mismo lo sentía cuando lo dijo allí, cuando presentó que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Está hablando allí que el tiempo de su partida está cercano porque sabe que ya se cierne sobre él la sombra de la espada que le quitará la cabeza como hicieron realmente con él, y que eso no es más que la apertura de los candados que ataban ese espíritu noble, ese espíritu que amaba la presencia de su Señor,
y que al ser roto ese candado voló a la presencia del Señor, lo cual era muchísimo mejor. Qué lindo es terminar así, en victoria. No todo el mundo, lamentablemente, termina en victoria. Hay quienes se dejan por el camino engañar por el enemigo. Dejan que el enemigo ponga otras prioridades en su vida. A veces se centran en lo material y piensan que la bendición de Dios estriba en darte dinero y mucho dinero y darte posesiones y muchas posesiones. Y se olvidan que no es así. Se olvidan que lo principal es guardar y atesorar nuestra fidelidad al Señor y poder cruzar ese límite, esa meta, con la frente en alto, diciendo: Señor, he hecho el trabajo, he cumplido, he guardado la fe, así que aquí estoy, y cruzar así la meta. Sea Dios glorificado para siempre. Hay 4 cosas que quiero enfatizar contenidas en este pasaje. 2 de ellas tienen que ver con el aspecto del liderazgo del apóstol. 2 encargos que hace él, que tienen que ver con su posición de apóstol, de padre espiritual, de hombre que ha ganado esos discípulos, y esos discípulos han crecido y ahora tienen la capacidad de recibir la carga, y él les entrega esa carga. Los 2 primeros aspectos que presenta esto que estamos diciendo hoy acerca de Pablo hablan de ello. Los otros 2 no presentan al líder, no presentan al paladín, al hombre que todos conceptuamos en primer lugar, un verdadero y esforzado hombre de Dios. Ahora, en esos 2 aspectos vemos algo muy humano. Vemos algo que representa al hombre que tiene también necesidades que vienen a ser simples, materiales. Algunas no son tan materiales, pero que tienen que ver con acá, el ámbito de la tierra, como ven pronto a verme, o cosas así por el estilo. Es decir, que otros cumplan el ministerio de estar presente. Porque hay un ministerio que se llama eso, el ministerio de estar presente, que es un ministerio de ayuda. Mucha gente tiene este ministerio y esta carga de Dios. Les gusta estar allí para animar, para bendecir, para estimular. Y es que necesitamos eso. Pablo demuestra aquí que para él eso era de primordial importancia. Gloria a Dios. El primer aspecto que tenemos que ver, que se contiene en los versículos 1 al 4 que leímos, es el encargo a predicar la palabra. Mire usted que eso a nosotros como pastores, amados compañeros de milicia, nos viene exacto, nos cae perfecto, porque es que el encargo de predicar la palabra, la predicación del evangelio, es algo fundamental en el ministerio cristiano. Ahí está la palabra de Dios. Allí es donde vemos que Pablo como que une el capítulo anterior, el 3, con este otro, que es el último, el 4, y entonces después de haber exhortado a Timoteo a continuar en el cumplimiento de la palabra en su vida personal, ahora le está exhortando a llevar la palabra a otros. Siempre será una exhortación vigente, actual. Tenemos que predicar el evangelio. Esto no está llamado a hacerlo el que no es parte de la iglesia. Ningún ministerio público, ningún departamento del Estado
nada que haya creado el hombre tiene este encargo. Lo tiene usted, querido hermano, compañero. No importa en qué pueblito esté usted, o en qué gran ciudad, o tal vez en una vereda por allá metido, tal vez en una selva, casi perdido del conocimiento humano y de sus coterráneos. Pero Dios está allí. Y Dios sabe que es necesario que usted predique la palabra, porque es mediante la predicación de la palabra que las almas pueden conocer a Jesucristo. Ahora, para poder predicar la palabra, realmente predicarla, hay que conocerla. No es una cuestión de predicar lo que no conocemos, de hablar lo que no sabemos, de exponer lo que no vivimos. No, aquí Pablo trae por testigo al Señor, como si el Señor lo llamara a él como testigo de lo que está encomendando a Timoteo. Tal es el peso de la grandeza de este mandato. Predica la palabra. El mismo Señor lo mandó. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Predicar, pues, implica conocer, implica saber trazar la palabra de Dios en una forma correcta. Y en una forma correcta significa hacerla comprensible, hacerla aplicable a las vidas que lo necesitan, a las vidas a las cuales predicamos y comunicamos este evangelio de Cristo. Nuestra primera obligación al predicar es impartir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios y toda su obra, de su redención, de su gracia, de su salvación, de su perdón. Hay que comunicar ese conocimiento y otros más que abundan en la Escritura. Y después de eso nos toca también a nosotros, como predicadores de esa misma palabra, llevar a esas personas que han creído a la obediencia. Llevarlos poco a poco a situarse en el lugar que les corresponde como hijos de Dios. Tenemos una grave responsabilidad. Nosotros no podemos escapar de esta responsabilidad. Somos totalmente responsables, gente comprometida, gente que no puede ser infiel a esta visión. Tenemos que cumplir. Por eso la encomienda es: predica la palabra, que es proclamar la verdad conforme ha sido revelada. Predicar no es hablar de una teoría, ni es tampoco ventilar o deslindar alguna duda. No, predicar es estar predicando con libertad una verdad de Dios. Por eso no debe ser interrumpido el predicador, porque él está exponiendo la verdad de Dios. Y así debe ser aceptado y debe ser entendido aquel hombre que trae el mensaje de Dios. No está hablando una teoría, una hipótesis. No está hablando de una cuestión psicológica. No, está hablando la palabra autoritativa de Dios. A usted le corresponde. Luego también el predicar nos lleva a instar. Que instes. Sí, el apóstol Pablo está diciéndole que no es solo predicar, sino con la predicación instar. Eso quiere decir que debe hablar y expresar una urgencia. Esto no se puede posponer, no se puede poner de tercer lugar ni de segundo lugar, tiene que estar en primer lugar. Es urgente, eso es instar a otro para que busque al Señor a fin de que pueda tener a su vez un servicio a Dios que sea conveniente y verdadero. Gloria al Señor.
es un deber de la predicación también el llevar esa instancia a aquel que nos oye para la gloria de Dios. Y dentro de esa instancia, porque ahí lo dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, hermano, compañero, con toda paciencia y doctrina. O sea, el Señor no está diciendo que tienes que pararte en el púlpito como si fueras algo parecido a un ogro y desde allí rugir para que todo el mundo te tema y diga, aquí estoy yo. No. Es instar con toda paciencia. Y no solo paciencia, doctrina. Porque nosotros no tenemos que hablar lo que es nuestro. Es la doctrina del Señor. Es lo que Él nos ha mandado punto por punto. Entonces esto de predicar conlleva todas estas cosas que son muy importantes. Exhortar, predicar la palabra, doctrinar con la sana doctrina, instar a otros para que busquen al Señor. Todo eso es parte. Hay predicadores que yo me los imagino pensando cuando están preparando sus mensajes para ver cuál es el próximo latigazo que van a dar, para ver cuál es la próxima pedrada que van a tirar. Y lo dicen a veces así. Y ofenden y hablan ofendiendo, etcétera. Son predicadores de sí mismos, no de la paciencia divina ni de la sana doctrina. Y a los que no son como ellos, entonces los ven con desprecio, porque según ellos así es que se predica. Aquí dice cómo es. Nadie puede decirle a alguien cómo predicar. Aquí está. Es Dios el que nos instruye y nos dice cómo hay que predicar. Y está usando al gran apóstol Pablo, un predicador por excelencia, un hombre de frutos. Lo está usando para instruir y para enseñar. Cuando uno pregunta por qué debemos proclamar el mensaje de la palabra de Dios, por qué tenemos que proclamar esta palabra bendita del Señor a los cuatro vientos, por qué se usan los medios de comunicación que han aumentado ahora en este tiempo para la gloria del Señor, y a veces tenemos que invertir dinero para poder llevar a cabo esta función, porque en el caso nuestro no es como el mundo que ganan dinero por televisión y por la radio. No, a nosotros nos toca es invertir, es sacar dinero para poder hacer el trabajo, y lo hacemos hasta ahora contentos por la gracia del Señor, porque tenemos que cumplir con Dios y es nuestra gran satisfacción el poder cumplirle a Dios con el ministerio que Él nos haya dado. Hoy en día, como menciona aquí en esta parte el apóstol, han llegado los tiempos en que no se sufre la sana doctrina, o sea, no se resiste la sana doctrina. Y vamos a decir esto en muchísimas iglesias allá que son iglesias muy materialistas, etcétera, pero entre nosotros también hay gente que no resiste la sana doctrina. No estoy hablando de querer maltratar a la gente, ni tener un látigo en la mano, ni un mazo. No se trata de eso. La misma palabra, la doctrina sencilla de la palabra, hay quienes ya no la sufren, no la pueden resistir. Lamentable esto. Y esto hace que muchos pastores que observan se sienten hasta tentados a bajar la guardia. Pero no debemos caer en esta trampa del diablo. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, le guste o no le guste a la mayoría. Hoy en día el predicador actor, ese es el admirado, que toca con el pétalo de una rosa,
que no ofende a nadie, etcétera, que no predica la sana doctrina, que no habla de cómo hay que vivir para Dios. Simplemente se la pasa hablando de la grandeza, de la misericordia y especialmente de las bendiciones materiales que para ellos pues son la salvación. Hoy en día son la salvación. El tener mucho dinero, el tener posesiones, el tener la mejor casa, el mejor carro, la cuenta más gorda, etcétera. Y entonces, al predicar esas cosas, pues hay muchos que eso es lo que oyen, les gusta, para que les acaricie el oído. Y cuando oyen al predicador que, bueno, lo único que hace es abrir la palabra y viene con esa palabra sencilla, no adulterada, no cocinada, sino así como está, la palabra bendita que fortalece el alma, eso sí, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ese predicador no es muy popular, ese no es muy aceptable. Así está el mundo de hoy y lo peor, así está también el pueblo de Dios en la actualidad que no sufre la sana doctrina. Tenemos que seguir siendo fieles más que nunca, porque hay quienes han bajado la guardia, hay quienes han perdido la ruta. Por eso, igual que antes, es urgente enfatizar: predica la palabra, hermano. Predica la palabra. Si Dios te ha puesto algunos otros auxiliares para fortalecer y enriquecer tu ministerio, etcétera, úsalos si son de Dios, si Dios los aprueba. Pero la palabra es insustituible. Tenemos que predicar ¿qué? La palabra y no caer en las fábulas inventadas por los hombres. El segundo encargo que hace el gran apóstol a Timoteo empieza en el versículo 9. Procura venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahí tenemos otro encargo y otro llamado. Cumple tu ministerio. ¿Cómo iba a cumplir este ministerio Timoteo? Cumple significa dar cumplimiento. O sea, lo que el propósito principal, poder terminarlo. Pablo siente que él obviamente no ha terminado. Él hizo su parte, como el atleta que corre en la pista o donde sea que corra y entrega ese
bordón al otro que está esperando. Ahora le toca a ese arrancar con velocidad, aprovechando los puntos y el tiempo que haya metido ese anterior, para él entonces con ese impulso seguir adelante y completar la carrera. Pablo dice, yo no he terminado. Es decir, él sabía que su vida iba a terminar pronto, pero el ministerio no, porque podemos terminar nosotros como humanos, como hombres o mujeres en el caso de ellas, pero la obra tiene que seguir adelante, no se puede detener. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y por eso le advierte algunas cosas allí que son importantes. Cumple significa entonces terminar de lograr el propósito original. Qué maravilloso es que Dios tenga un propósito definido para cada uno de nosotros. Para cada uno. Unos, pues, estamos tal vez cerca de la meta. Ya hemos corrido unas cuantas décadas. Es necesario que haya otros que puedan seguir el trabajo. El peor fracaso que puede tener un buen obrero es no preparar un sustituto. No digo un suplantador, sino un sustituto. Uno que en buena lid tome la antorcha y haga su carrera. No puede ningún pastor creer que se justifica diciendo, no, es que ahí no puede quedar nadie porque no hay nadie preparado. Bueno, pues la culpa la tuvo usted, querido compañero, porque a usted le tocó haber preparado a alguien que pueda sustituirlo a usted. Tal vez no tenga la misma madurez, tal vez no tenga las mismas destrezas, habilidades, conocimiento, y tal vez el mismo ministerio no esté muy desarrollado como está el suyo. Pero hay que darle ese principio para que él vaya hacia ello, hacia un mejor ministerio, hacia una madurez mayor, hacia un fruto más permanente, etcétera. Cada uno tuvo su oportunidad que Dios le dio. Yo por eso siempre aconsejo, hermanos, es bueno que el siervo del Señor, que ha llegado a cierta edad, haga planes de un sustituto, porque hay veces el viejito viene y dice, bueno, no, es que aquí no hay nadie, aquí ninguno puede sustituirme a mí. Entonces eso en ciertas edades se pone todavía más serio, hermano, para afianzarse, ahí mete las dos manos para agarrarse más fuerte, y de aquí no me saca nadie, han dicho algunos. No se trata de sacar a nadie, se trata de ser conscientes que llega un momento en la vida en el cual sería mejor, sería más productivo, sería más bendecida la obra, que usted diga, bueno, yo me hago a un lado, sea porque estoy enfermo, sea porque ya las fuerzas no son las mismas, por causa de la edad, etcétera, y que otro prosiga, que otro camine hacia adelante con la obra. La obra no es suya, ni es del que la toma después de usted. La obra es de Dios. Y no es necesario esperar hasta la muerte misma para entonces decir, bueno, ahí sí ya Dios pondrá otro sustituto. Eso yo siempre aconsejo, hermano, que no esperemos eso, y yo espero hacerlo así también. Yo me siento muy bien, gracias al Señor. Creo que Dios me ha dado una fortaleza que yo mismo veo que ha venido de parte de Dios, y estoy aquí, gracias a Dios. Pues yo no digo que estoy como cuando tenía 20, pero estoy bien, gracias a Dios. Sin embargo, uno tiene su esquema para más adelante. Pablo lo tuvo.
Aunque en el caso de él me dio la muerte. Pero la muerte de Pablo fue alrededor de 62, 63 años. Un tiempo todavía con toda la fuerza. Un hombre relativamente joven. Entonces, como iba a morir, pues obviamente él arregló esto. Nosotros no esperamos tal vez que sea la muerte la que nos haga decir, bueno, entrego, porque ya no tiene de otra forma, ¿no? Pero sí puede hacer sus propios cálculos y dejar que otros que usted mismo ha preparado continúen su trabajo. Es como una extensión de su vida, de sus manos, de su ministerio. Ese que usted preparó o esos que usted preparó para que cuando usted no estuviera ahí, ellos continuaran el trabajo hacia adelante. Eso es cumplir, es decir, voy a que se lleve a cabo el propósito, aunque no sea yo el que lo haga, pero otros que yo he preparado lo harán por mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El argumento de Pablo es claro. Él está a punto de dejar la escena de este mundo y alguien tiene que ocupar su lugar. De eso se trata, hermanos. Esto sucederá tarde o temprano y lo único que puede impedirlo es que Cristo venga antes de eso. A cada uno nos tocará ese momento también de que alguien tenga que ocupar nuestro lugar. Encuentro que la juventud, la niñez y la juventud, que son iglesia actual, son iglesia de hoy, pero tienen el privilegio también de ser la iglesia del futuro. Ya tal vez muchos de nosotros no podemos decir eso, no podemos decir somos la iglesia del futuro por razones obvias. Ya hemos hecho nuestro trabajo desde el pasado hasta acá. El futuro, el próximo y el más lejos y el que está mucho más lejos, le toca a jóvenes y a niños. Por eso hagamos énfasis en nuestra niñez, amados hermanos, compañeros de milicia. Hagamos énfasis en esa juventud, para que esa juventud, como hizo Pablo aquí, Pablo dice, ya yo no voy a estar, pero Timoteo es joven. Timoteo es un hombre que ya era un hombre maduro, pero era joven, relativamente un joven. Entonces, a él se le puede encargar. Él va a trabajar hacia ese futuro, gloria al Señor. Entonces, los jóvenes necesitan que se les esté recordando, que se les esté enfatizando que Dios tiene propósitos con ellos, que el Señor espera algo de ellos, que no es solamente pasar por este mundo y ya. Y cuando terminamos nuestra vida, ¿qué? ¿Podemos tener alguna satisfacción en relación a la obra de Dios y decir hice algo? Dios me usó en esto o en lo otro. O llegaremos tal vez sin ningún fruto. Sería triste, sería lamentable. Pero ayudémoslos a que puedan llegar ahí con nuestra palabra de consejo y de orientación. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo lo testifica y no con amargura. Él no siente amargura cuando le dice, ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Ya le había servido, como les dije antes, más como 30 años. Algunos ponen un poquito más también. Pero ahora él dice, bueno, yo voy a partir pronto. Esperaba eso, de hecho con anhelo, y esperaba que Cristo viniera antes de él morir. Pero en este caso no se cumplía. De todas maneras, Pablo seguía amando al Señor. Igual. Y podía decir, ya yo voy en mi partida está ahí, está cerca. Solo se necesitaba la sentencia de Nerón
que era un impío malo de verdad, un dilapidador de los recursos del mismo imperio para sus fiestas y sus gustos absurdos que son identificados en este emperador romano, que llegó hasta quemar la ciudad de Roma y culpar a los cristianos de que lo habían hecho solo para ver qué pasaba, ¿no? Una cosa terrible. Bueno, él estaba esperando y sabía que este Herodes, que había sido tocado muy probablemente por los escritos de Pablo, en cualquier momento iba a decir: mátenlo. Era una simple orden, como en el circo romano, que si bajaba el dedo era para que mataran a la víctima, y si lo hacía hacia arriba era para que viviera. Pablo decía: este hombre en cualquier momento, y ya sabía, porque en el juicio no le había ido muy bien como en la primera vez, que pronto la sentencia sería cumplida. Esto es la muerte. Sin embargo, no está llorando por eso. No se siente afligido por eso. Lo expresa, pero en un son de victoria, hermano. Gloria a Dios por eso. Así es que enfrenta la muerte un hombre que teme verdaderamente a Dios. Lo más trágico que puede ocurrir en la vida, aparte de perderse por la eternidad en el infierno, ¿verdad?, es llegar al borde mismo de la eternidad y descubrir que hemos errado, que no hicimos lo que teníamos que hacer, o que hicimos algo totalmente contrario a lo que Dios nos mandó y esperaba de nosotros. Mejor dicho, hemos desperdiciado nuestra vida y todas las oportunidades que Dios nos dio. Eso es una tragedia y es triste, y una vida así es una vida miserable de verdad, pero no es el caso de Pablo. Allí habló este líder. Ahora mire cómo habla este hombre que está diciendo: ven pronto a Roma, visítame. Es como si dijera: necesito que vengas, y aunque sea sentir tu mano en mi hombro para darme fortaleza, para compartir tu fuerza conmigo. Eso es confortar, compartir nuestra fuerza con el que no es tan fuerte en ese momento. Pablo quería algo así, y por eso le dice: ven pronto a verme, aquí donde estoy. ¿Por qué? Porque él había estado enviando a algunos otros misioneros. Allí menciona a Crescente, menciona a Tito, menciona a Tíquico. A estos él los había mandado a distintos puntos misioneros para cumplir con el trabajo de la obra de Dios, y no estaban ahí, si no hubieran estado con él. En el caso de Lucas, era el único que estaba con Pablo en ese momento de grande lucha y de gran agonía. Allí Lucas, que es un hombre instruido, que es un hombre de Dios, usado en la escritura, él escribió el libro de Lucas, el libro de los Hechos, en una forma verdaderamente magistral. Son libros muy bien elaborados, muy bien escritos, de una mente, diríamos, superior, además de la inspiración del Espíritu Santo. Era un hombre educado, instruido y preparado, y estaba ahora allí, porque él se había unido en los viajes misioneros de Pablo, se había unido al grupo, pero ahora lo acompañaba aún en el aprisionamiento en Roma. Estaba ahí dándole su apoyo, gloria a Dios. Era el único. Luego Pablo habla aquí de algunos que lo han traicionado. Menciona a Demas, que me ha desamparado amando este mundo. Menciona a Alejandro el Caldelero, que me ha causado muchos males, dijo él. El Señor le pague, dijo él, conforme a sus obras.
Mejor dicho, yo no entro en eso, dijo él. El Señor es el que va a entrar en eso. Pero él se sentía necesitado de que alguien pudiera estar con él. Eso es normal. Es el ministerio de estar presente, ¿verdad? De decir, aquí estoy, hermano. Eso es hermoso porque hay momentos difíciles en la vida que el hecho de ponerle solo la mano en el hombro a alguien le imparte una fortaleza y un estímulo inigualable. Algo sencillo, como ese gesto, como ponerse a oír a una persona, sentarse con él en su prueba y poder escucharle, sin juzgarle, sin acusarle, sin recriminarle y reprocharle. No, allí es solo para ayudar, para confortar. Todo lo que Pablo necesitaba. Gloria al nombre del Señor por eso. Y aún menciona a Juan Marcos. Mire qué lindo es esto, hermano, cómo el Señor puede reconstruir las vidas. Juan Marcos traicionó a Pablo en un sentido, porque cuando iban a ir al primer viaje misionero, pues Juan Marcos dice, yo voy, claro que sí, y ahí él va contento y pegando brincos y hablando cosas muy lindas de la obra, etcétera. Y cuando entran al fragor de la batalla, cuando llueven las piedras y las amenazas de muerte, entonces Juan Marcos, que era un joven a la sazón, dice, no, aquí esto es distinto a como yo pensé. Siempre es distinto. Yo voy a devolverme porque aquí yo no voy a poner mi vida en riesgo. Me voy. Y se fue. Ya en el próximo le dijo, no, váyanse ustedes, yo me quedo. Pablo no era de ese carácter, él se sintió mal por eso. Y bueno, no volvió a pensar que Marcos lo acompañara otra vez en la obra del Señor. Pero aquí ya han pasado años. Ya Marcos, que había continuado con Bernabé y sí, había estado ayudando y superó aquella falencia del principio. Pablo tiene que haberse dado cuenta de eso y ahora le dice a Timoteo, trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Mire qué lindo, ¿no? Pablo al principio creyó que él ya no era útil, pero ahora está diciendo, me es útil para el ministerio, tráelo. Antes no quería que este joven les acompañara, porque no había sido digno según su percepción, pero ahora quería que él acompañara a Timoteo y viniera a Roma para visitarle. Cómo Dios puede cambiar las cosas y cómo una vida que a veces podemos decir que ya no tiene remedio, Dios puede buscarle la forma, puede encontrar algún consolador por allí que le ayude, que le hable, que le aconseje. Puede encontrar algún restaurador que lo haga un poquito distinto, que lo haga ver su error y superarlo. Eso es lo que pasó con Juan Marcos, en una forma tan maravillosa. Y Pablo le pidió que lo trajeran. Además pide que traigan el capote, venía el mismo invierno, es decir, el mismo Pablo le dice a Timoteo, ven antes del invierno. El invierno estaba cerca y Pablo bien sabía que en el invierno los viajes por el mar Mediterráneo se suspendían por los grandes peligros por el invierno. De hecho, a él le tocó estar en un gran huracán llamado Euroclidón, que casi acabó con cientos de personas que iban con él navegando en esa ocasión, cuando él viajaba hacia Roma. Él sabía bien todo esto y le dice, ven antes de que entre el invierno y me traes el capote, porque Pablo entendió que necesitaba abrigarse. Allí en Roma hay una cueva
que está bajo tierra, o sea, no es una cueva en una loma ni en una montaña, sino bajo tierra, con una entrada allí en la superficie, y dicen, de acuerdo a la tradición, porque esa parte está íntegra, allí en Roma esas ruinas están íntegras todavía, y dice que ahí fue donde Pablo estuvo preso. Cuando yo me asomé y miré para abajo, yo dije, qué terrible debe haber sido para el apóstol estar ahí preso, aguantando frío, aguantando humedad, y también el maltrato que había en aquel tiempo para él. Eso tiene que haber sido algo mucho, pero mucho más terrible de lo que podemos nosotros pensar. Pablo le dice, trae el capote para tener algo para abrigarse, ¿no? Es obvio. Y los pergaminos, que eran sin duda alguna parte de la palabra de Dios, que servían a Pablo para enseñar lo que él enseñaba a las personas, porque Pablo era un gran maestro, gloria al Señor. De manera que él apreciaba esa palabra, él amaba la palabra de Dios. Y cuando los dejó en Troas, probablemente fue porque fue arrestado con violencia en una forma totalmente inesperada. Fueron y lo arrestaron en una especie de allanamiento o algo así, y no le dio chance al apóstol de recoger nada, sino de acompañar a sus apresadores, a sus enemigos, que lo llevaran a las salas de los tribunales. Esto demuestra que a Pablo estos últimos años, la verdad es que como persona, en términos humanos, no le fue muy bien. Pero vuelvo a decir, no lo vemos amargado, no lo vemos culpando a nadie, no lo vemos centrado. El diablo nunca lo pudo sacar de esa posición firme, estable, donde Dios lo había puesto. Y allí es donde se prueba, hermano, la estabilidad nuestra. En medio de esas pruebas difíciles, es cuando la confianza en Dios, lo que Él nos ha dado a través de los años, se hace manifiesta. Allí se traduce todo esto que hemos predicado, enseñado y vivido durante años y años. Una confianza estable. Sabemos dónde estamos. Y como Pablo, ni la muerte podía cambiar algo de eso. Alabado sea el Señor. Enemigos siempre los hubo. Le habla de Alejandro el Caldelero. Él dice que resistió las palabras del apóstol Pablo, y le habla también de que en su primera defensa ninguno estuvo con él, todos lo abandonaron, pero que el Señor le ayudó. Lo que indica que Pablo tuvo una primera defensa, de la cual salió airoso la primera vez. Por eso se cree que estuvo 2 veces en Roma para lo mismo, ¿no? Una vez cuando él fue, después de aquel naufragio que llegó a Roma y fue juzgado, a ese se refiere él aquí, cuando dice que en mi primera defensa, y luego esta otra que fue la final, de la cual sí no pudo salir bien librado. Lo otro que vemos aquí, hermanos, y ya concluyo con esta parte, y hago estos énfasis porque estamos viendo al hombre, ya no al gran líder, sino al hombre transparente, que es tan necesitado como cualquiera de nosotros. Dios quiera que se levanten alrededor de cada uno de ustedes, queridos compañeros pastores y hermanos líderes de la obra, gente que pueda también ayudarles, porque hay veces nos sentimos como que las fuerzas nos faltan. Eso es normal. Hay veces tal vez nos sentimos perplejos ante algún acontecimiento, nos sorprenden cosas y decimos, ¿por qué, Señor? A veces tenemos esos por qué, y no es malo tener un por qué. Jesús mismo lo tuvo cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, él mismo se sentía
sentía abrumado, y ahora que ya no sentía la presencia del Padre con él, pues todavía fue mayor su prueba, su agonía. Y eso no escapa a ningún hombre de Dios, por más gigante que sea, por más fe que tenga. Es así que Pablo se preocupa, mire, hasta para saludar. Versículo 19, él le dice a Timoteo: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Y esa es la última palabra que deja Pablo al pueblo del Señor. La gracia del Señor Jesucristo esté con tu espíritu y con todos vosotros. Entonces, aquí, en una forma rápida, estamos viendo que Pablo se preocupa aún a la sombra de la muerte misma por los que él conoce, por los que él ha sido cargado por Dios. Pablo todavía está pensando en los demás y no en él mismo. Gloria al Señor. En esto es igual a su maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió aquello a lo que llamó, por ejemplo, a Tito, un pastor en Creta, y al mismo Timoteo. Él también lo cumplió, era amante de lo bueno. Y esto es bueno. El pastor tiene que ser así, hermanos. El pastor no puede ser una especie de capataz que sirve para dar órdenes y para mandar a la gente y vaya y venga y haga esto. No, no, no. Eso es allá en el mundo. El pastor debe hablar distinto. Debe tener una actitud amable. Aquí lo dice, amable. El pastor debe ser amable para con todos. A veces hay que enojarse por algunas cosas y es también parte de la vida y de lo normal. Pero el trato generalizado de ese hombre y de esa mujer de Dios que se llaman pastores, tiene que ser amable, porque si no está fallando a Dios y está deteniendo en buena medida la obra de Dios en las vidas. Gloria al nombre de Cristo. Aquila y Priscila son muy bien conocidos en la palabra. El trabajo que hicieron en Corinto fue expresado con muy buenas palabras. Gloria a Dios. Se habla de Erasto. Son nombres de ese tiempo, hermanos, que son un poquito distintos a los nuestros, ¿verdad? Se menciona a Trófimo, y ahí solo quiero hacer el énfasis de que Pablo dice, cuando habla de Trófimo, al cual dejé enfermo, ¿a dónde? En Mileto, lo dejó enfermo. Usted sabe lo que quiere decir eso. En otras palabras, seguro que Pablo oró por él. Sentía dolor por la enfermedad de su compañero, que era una ayuda para él. Era una persona que andaba con él. Varias veces se menciona en el libro de los Hechos. Pero no pudo sanarlo. No, lo dejó enfermo. Tuvo que seguir y quedó enfermo un compañero de Pablo del trabajo misionero. ¿Qué dirían aquellos que creen que el sanar o no sanar es lo que hace que un hombre sea de Dios? Es la credencial para que un hombre sea de Dios o no. Pues yo le digo, está equivocado. Aquí tenemos al gran apóstol Pablo y usted no puede poner en tela de duda el ministerio amplio de este gran hombre de Dios. O sea, sería un desconocedor de la palabra. Era un gran hombre de Dios. Ningún otro apóstol, me atrevo a decir,
fue mayor que el apóstol Pablo en su fruto, en su trabajo. Sin embargo, él no pudo sanar a Trófimo, lo dejó enfermo. Quiere decir, hermano, que nosotros no podemos dejarnos guiar para decir alguien es de Dios o no, si sana o no sana a alguien. Puede ser que Dios lo sane, todos creemos en la sanidad divina y hemos visto y oído testimonios de lo que Dios ha hecho, hermanos. Dios sana y no podemos dejar de predicar, eso es parte de nuestro mensaje. Cristo sana. Pero si Dios no usa un pastor, porque Dios es el soberano y puede que le dé a unos el don de sanidades, los dones más bien de sanidades, y a otro le dé otro talento, pero no ese, aunque todos podemos orar por los enfermos. Yo he sabido de gente que no está bien con Dios y ha orado por enfermos y se sanan. Y si vamos a calificarlos, cosa que le corresponde es a Dios, no a nosotros, diríamos que no andan muy bien, porque evidentemente por la palabra se puede catalogar esto. Sin embargo, yo sé que Dios les ha usado en sanidad. Y hay quienes han creído que porque Dios los usa en sanidad, que Dios está olvidando o no tomando en cuenta su comportamiento fuera de la voluntad de Dios. Su comportamiento personal que no es cónsono con la demanda divina. Pero repito, han orado por enfermos y se han sanado. ¿Qué fe honra a Dios allí? Bueno, eso es lo que habría que saber. Si es la fe del enfermo, si es la fe de alguien que oró por él, que ora en su casa por él, de esa madre, de esa esposa o de ese esposo, según el caso, y no necesariamente del que oró, aunque a veces Dios puede honrar la palabra y no tanto al que oró, pero sí su palabra que habla de sanidad. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que saber para poder decir por qué Dios sanó a alguien y a veces usó a una persona cuyo testimonio está en entredicho, y por qué no sanó a alguien orando una persona claramente aprobada por Dios como Pablo. Déjele eso a Dios. Pero ningún don sirve para calificar si una persona es de Dios o no es de Dios. Búsquelo en la palabra, aquí mismo en Timoteo, en la lista de requisitos para un hombre de Dios. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea así. Y empieza por la palabra irreprensible, etcétera. Nunca habla de un don. Nunca habla de que si tiene los dones de revelación o el de sanidad o el de milagros. No habla de eso. Habla de no lo que hace, sino lo que es ese obrero. Eso es lo importante, hermanos. Así que no nos engañemos. Mire el caso de Pablo. Y es así que entonces Pablo concluye y cierra su vida, su palabra inspirada y esta carta diciendo esta bendición de gracia para aquellos que oyen y que leen. La gracia sea con todos vosotros. Qué lindo, hermanos, porque sabemos que por la gracia de Dios es que estamos firmes. No es por nosotros mismos, su gracia. Yo creo que todos los días debemos recordar eso. Es la gracia de Dios que te da un nuevo día, que te da el alimento, que te da el soporte, que te ayuda, te fortalece. Es la gracia de Dios, no es otra cosa. No es que tú lo mereces, no es que tiene que ser así. No, la gracia de Dios es la que te ayuda hasta hoy, querido compañero. Seamos fieles, hermanos. Hay un encargo claro aquí de un hombre
que es certificado por Dios y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y lo dice al final de sus días, ya muy cerca de ser ejecutado. Esas palabras entonces cobran doble significado. Hagamos lo que Dios nos dice a través de él y seamos fieles a este santo ministerio. Predica la palabra, cumple tu ministerio y también sé una persona común y corriente. No procures ser lo que no tienes llamado a ser, solamente sé tú mismo y espera en medio de todo esto la bendición del Señor sobre tu vida y tu ministerio. Que así sea con todos, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, hemos hablado a obreros tuyos, por eso hemos hablado con mayor claridad todavía, Padre. Gente que te sirve, que te ama. Yo sé que hay mucha gente, oh Señor, que están peleando batallas durísimas, pero están siendo fieles. Allí subiendo la cuesta, oh Señor, en medio de espinas y cardos, pero contentos de estar sirviéndote a ti. Sácalos adelante, Padre, en victoria, Señor. Que puedan obtener un resultado victorioso y ser recompensados, Señor. A todos tus obreros, todos estos líderes, hombres de Dios y también mujeres de Dios que se incluyen también, oh Dios, dentro de este trabajo. Bendíceles y fortalécelos. Que podamos cumplir nuestro ministerio, que podamos predicar tu evangelio, Padre, que seamos fieles al llamado que tú nos has hecho.